pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando uno trata de llamar todo el tiempo a la unidad, imagina, supone, deduce, que es una voluntad mayoritaria. Pero siempre decimos también que las vanidades y que los mezquinos intereses sectoriales conspiran con una sociedad que está muy fragmentada. Se dice en política que cuando se juntan 3 anarquistas hay 4 organizaciones. Y cuando uno tiene que tomar esto como típico ejemplo de lo que pasa, para poner algo en claro, en las ofertas de que todos protestan contra el sistema de gobierno de Macri en la jornada de hoy, pero cada quien toma una resolución distinta para el final, cuando el conjunto de la sociedad está esperando que sus dirigentes entiendan la gravedad del momento, se empiezan a jugar los factores de interés y entonces cada quien hace y atiende a su juego para mostrar sus propias fuerzas en las calles y además para individualizar al sector que representan, que está de acuerdo en protestar del brazo con el otro, pero no para estar siguiendo caminando mucho tiempo juntos. Y esta es una radiografía de la sociedad. Así somos y así nos va. La jornada de hoy va a tener muchísimas cuestiones diferentes, porque la convocatoria de la CGT tiene enfrente a otras 3 centrales, no una, 3. Si la CGT es mayoritaria en la representación de los trabajadores y la CTA es minoritaria, imagínense lo que es la CTA con 3 CTA. Se reduce a casi poco. Y entonces, en un país donde cada vez hay menos trabajo, lo que crece son los movimientos sociales, porque representan a los subocupados, a los que menos tienen, a los barrios necesitados, etcétera, etcétera. Y es muy posible que en una evaluación visual los movimientos sociales tengan mucha más gente que las 3 CTA juntas. Y también la diferenciación que van a hacer algunos sectores de izquierda y que ha producido un debate en el kirchnerismo. Hay sectores kirchneristas que dicen no nos prestemos al juego del trotskismo y otros sectores que dicen no, hay que llegar a la Plaza de Mayo. Así que no sabemos qué va a pasar. ¿Y qué dice el trotskismo? Dice en contra del Fondo Monetario Internacional, en contra de Macri y en contra de los gobernadores, es decir, en contra de todos. Y por otro lado, también esos sectores minoritarios de la izquierda le piden a la CGT un gran paro nacional. La CGT podría responderle, hagan ustedes el paro, nosotros vemos después qué hacemos. Pero la CGT, que tenía un triunviro, se quedó rengo, se quedó con 2. Se fue Smith. Y lo que parecía que iba a ser una posición de Smith coincidente con Moyano, mientras Moyano está esperando que el PJ arme ese frente famoso y a ver si Cristina es o no candidata, Smith salió públicamente a apoyar a Labaña. Entonces hay un montón de juegos personales y de intereses que después tienen en la radiografía de la calle una lectura distinta. Y como nosotros tenemos la obligación de decir estas cosas para que después la prensa canalla no cuente la mitad o hable de las cosas menos puntuales o importantes, le queremos decir entonces cómo están las convocatorias para la jornada de hoy para que usted tenga más o menos cuenta de lo que estamos narrando. Frente a esta convocatoria masiva, que seguramente va a tener mucha gente, tenemos que empezar por la CGT, que convoca en Plaza 11, que va a salir a las 2 de la tarde la columna. El frente va a estar en la calle Misiones y Rivadavia, con una bandera larga de color celeste, llamando a la unidad. Parece casi insólito porque todo esto se hace en base a una convocatoria de unidad, ¿no? Entonces va a marchar la CGT, pero los distintos grupos se van a ir acoplando a la marcha, pero no van a marchar en el arranque con la CGT. Un poco para ver, a ver cuánto juntan ellos, a ver qué tenemos nosotros. Es decir, esa fotografía del gran coloquio de vanidades en un momento de alta crisis como la que tiene el país. Bueno, a las 2 de la tarde entonces,
La cabecera va a estar presidida por los integrantes del Consejo Directivo de la CGT y que tiene previsto ponerse en Misiones y la avenida Rivadavia y de allí hacia atrás, hacia Jujuy, el resto de los militantes. Estarán Daer y Acuña al frente de esta columna. La corriente federal que conduce el radical kirchnerista Sergio Palazzo va a fijar como punto de encuentro la avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen a las 12:30, o sea, en el Congreso. Para no quedar mucho en evidencia con lo que pueda llegar a mover o dejar de mover, la CTA de los trabajadores de Hugo Yasky también convocan el Congreso, así se mezcla un poco con la movilización de camioneros y de los bancarios y no pasa, digamos, no le pasan lista. Mientras que Micheli no se sabe dónde va a andar y Ricardo Peidró convoca a marchar y a generar las condiciones para la construcción de un paro general. Es decir, las tres CTA hacen documentos o dan explicaciones, pero no se sabe muy bien cuánta gente puede movilizar las tres CTA juntas, me estoy refiriendo. Y sí va a haber seguramente una marcha importante de los movimientos sociales, donde van a estar acompañando la marcha, se van a juntar a las 13 y van a participar luego de la marcha en un acto propio frente al Desarrollo Social, al Ministerio de Carolina Stanley, para reclamar por su parte lo que a ellos le corresponde o atañe. Y entonces el MCT, junto con gremios de la CICOP, anunciaron que van a marchar a las 2 de la tarde desde el Obelisco, pero a la Plaza de Mayo. Y algunos sectores kirchneristas también querían llegar a la Plaza de Mayo. Ustedes se dan cuenta que para nosotros que damos permanentemente un mapa de este tipo de cosas, se nos hace engorroso. Imagínense ustedes para la gente que va a haber columnas por todas partes, aquel que va solo me refiero, y no tiene referencia. Ahora, lo importante, ¿saben qué? Es que está la gente en la calle en la protesta. Pero lo grave de esto es que la protesta pasa, la válvula de escape sirve para bajar decibeles de todo el mundo, pero al otro día la vida sigue igual. Aunque se haga un paro, la vida sigue igual. Y entonces lo que nosotros venimos pidiendo a casi a gritos, hagan un programa de coincidencias y no pierdan tanto tiempo, porque va a llegar el momento de las elecciones, del cierre de listas, y va a haber un grave problema en la construcción de los frentes para discutir espacios, pero además va a haber un grave problema con la ley de cupo. El 50% tienen que ser mujeres y vamos a tener allí otra pelea que hay que plantearla de entrada porque ni siquiera la imaginan los dirigentes. De manera que no es todo tan simple como parece a la hora de ordenar la tropa. La protesta puede ser modificatorio, es decir, mucha gente en la calle puede producir muchísimas cosas. Por ejemplo, el Fondo Monetario se reúne para ver si la aprueba o no unos 11.000 millones que lleguen a la Argentina, y si la marcha es multitudinaria, y si la marcha de protesta es fuerte, y si se nota, y si trasciende internacionalmente todo ese movimiento, seguramente le van a decir, ojo, miren que le damos esto, pero no cuenten que lo vamos a seguir dando, porque ustedes no están haciendo los deberes bien. Y mientras tanto, ya el Ministerio de Hacienda y Economía está preparando un pedido de perdón porque no pueden cumplir con la entrega de datos que le pidió el Fondo Monetario Internacional, y le está pidiendo una prórroga para entregar datos correspondientes al mes pasado. ¿Saben por qué? Porque hay que acomodarlo, porque no cumplieron con la meta. En el medio de todo ese escándalo, y con la gente en la calle, que probablemente a las 7 de la mañana aparezcan en Corrientes y Callao cortando alguno, hay algo que no debe ni puede pasar desapercibido, porque tiene una tremenda trascendencia para la seguridad de todos nosotros y que está vinculado directamente con el espionaje que históricamente en la Argentina se hace de los argentinos, en lugar de transformarse en la agencia de contraespionaje para ver quiénes nos molestan desde el exterior. Así fue inventada la CIDE, y nunca cumplió esa tarea, por lo general espía a los argentinos, y su continuadora, la AFI, hace exactamente lo mismo, y hoy
en la bicameral de inteligencia, a las 12 del mediodía, en el 6º piso del anexo en el Senado, se tienen que presentar las dos principales figuras, el 5 y el 8, como dicen en la inteligencia. El 5 es el máximo responsable, el secretario Gustavo Arribas, y 8 es Silvia Magalani, la segunda, la que parece más vinculada con Rolando Barreiro, este espía que empezó a hablar, y que dice que Magalani tenía contacto con los dos comisarios bonaerenses presos, y estos comisarios bonaerenses presos y una organización paralela le estaban pasando información junto con D'Alessio a las diputadas de la coalición cívica, que a su vez utilizaban permanentemente algunos periodistas para hacer denuncias. Todo esto, todo este escándalo, tiene mucha más importancia de la que le van a dar los medios, porque los medios van a ocuparse con lo que pasa en la calle, porque además la sesión es cerrada, y la va a presidir el senador Marino, de la Unión Cívica Radical. ¿Saben quién es Marino? Ese mismo que estuvo denunciado por acoso sexual por una correligionaria y empleada suya, que no hace mucho lo denunció por acoso a Marino. Bueno, este senador hoy va a tener entonces que presidir la comisión al mediodía, cuando se presenten allí Arribas y Magalani para explicar y para dar a conocer varias cosas, tanto de Marcelo D'Alessio, como también, si es cierto o no es cierto, porque van a venir las preguntas, que dos diputadas nacionales eran beneficiadas con la información que le pasaba esta banda paralela de inteligencia de inorgánicos que alguna vez fueron orgánicos. Barreiro entró a trabajar a la CIDE en la época de Miguel Ángel Toma, fue cesanteado en la época de Gustavo Arribas, y entonces él dice que puede hablar como inorgánico, pero necesita una autorización para poder hablar de cuando era agente activo, porque se hace un juramento de secreto de Estado a todos aquellos que trabajan de espía. De manera que no sabemos muy bien cuántas cosas van a decir y qué se va uno a poder terminar enterando, pero lo cierto es que esto no es menor, es un hecho muy complicado para el gobierno, sobre todo para un presidente que estuvo en su momento acusado de escuchas telefónicas, cuando era jefe de gobierno de la ciudad, y que la verdad, con estas cosas que van surgiendo, de la enorme cantidad de gente que trabaja por su cuenta, pero que aparentemente no era que trabajaban por su cuenta, sino que era una cuestión paralela, que le están colgando a la número 2 de la inteligencia argentina como responsable, va a traer seguramente preguntas y respuestas que van a trascender en algunos casos y supuestamente en otros no, porque serán secretos, y le están pidiendo los senadores y diputados la lista de los espías, cosa que me parece que no se la van a dar y no correspondería, creo yo, que se la den. Pero de todas maneras, le queremos decir a los oyentes que hay algo muy interesante. Hay periodistas que trabajan para la inteligencia y hay gente de inteligencia que trabaja de periodistas. A ver si queda claro esto. Hay gente que son agentes de inteligencia que hacen el rol de periodista, y hay periodistas que trabajan para los servicios de inteligencia. Reciben información, a veces, como se dice en la jerga periodística, pescado podrido, igual la difunden, porque tienen la obligación de hacerlo, y cobran mensualmente por trabajar para los servicios una plata de los 7.000 millones que, sin dar explicaciones, dispone Gustavo Arribas durante el año para el manejo privado. Es decir, cuando el dólar valía otra plata, era $1 millón que se podía manejar en silencio diario. Bueno, ahora es otra cifra, pero la inteligencia, la FIP, antes la CIDE, no rinden cuentas. Es decir, es un dinero que no figura en ningún papel, no existe las pruebas de eso. Y de ahí se hacen absolutamente todos los acuerdos y arreglos que a usted le puedan parecer. Cuando en la época de Menem se giraba ese famoso sobresueldo a los funcionarios y a los militares en actividad, salía de la Secretaría de Inteligencia. Es decir, la verdad es que estamos en un país donde su dirigencia muestra anarquización en todas sus manifestaciones, pero a su vez somos espiados todos
y cada uno que pasa por el gobierno, lo primero que hace cuando se sienta, el jefe de inteligencia, que es un político o que viene del sector político determinado, los de carrera se arriman y dicen, jefe, ¿quiere saber la carpeta del que se fue anteriormente? Acá la tiene. Y cuando él se va, le hacen el mismo trabajo al otro, porque es el trabajo del espía. Es decir, el jefe que se siente respaldado, se siente importante porque tiene toda la información, lo que no sabe, o si sabe no lo puede evitar, es que cuando él se vaya le pasa exactamente lo mismo. Es decir, cada movimiento de Gustavo Arribas, hay algún espía de una escala inferior que lo sigue, lo graba, lo escucha y lo negocia en un futuro. Lo propio le pasó a Madalani, lo propio le pasó a Tomás, lo propio le pasó a Ensorregui, lo propio le pasó a Martina, todos, cada uno de los que ocuparon esos lugares políticos, les ha pasado y les seguirá pasando. Porque la carrera del espía es espiar. Y entonces espían a sus jefes para cubrirse. Cuando el jefe se va, ellos ya tienen toda la información para ofrecérsela al jefe que viene. Y entonces el de carrera sigue en carrera y los jefes pasan. Gustavo Arribas y Silvia Madalani tienen hoy que explicar, no sabemos cuántas cosas van a explicar, pero están pasando muchísimas cosas que la sociedad no sabe, donde además de que hay periodistas que trabajan para los servicios de inteligencia y agentes de inteligencia que trabajan de periodistas, hay abogados que trabajan para la inteligencia en los juzgados y hay gente de inteligencia que trabaja de abogado. Jueces y fiscales también son visitados asiduamente por agentes de inteligencia desde siempre, en las dictaduras y en la democracia. Y se le dice a cada uno, tenés que poner la causa para este lado o para el otro porque es secreto de Estado. Y como el juez o el fiscal lo que tiene es miedo y no sabe si realmente es cierto o no es cierto, le hace caso. Entonces, en una sociedad que está en esta crisis, es difícil pedir que haya una unidad de concepción para una unidad de acción. Hoy va a haber mucha gente en las calles protestando. El tema es cuando hay que pasar de la protesta a la solución de los problemas. La Argentina está en debate abierto y cada uno de nosotros debe contribuir para que se entienda, para que entiendan los dirigentes, que sus cuestiones personales no tienen más tiempo, porque la crisis tiene una profundidad tal que la Argentina puede ingresar en cesación de pagos en cualquier momento y el colapso puede ser exactamente igual al del 2001 y agravado. Y parece que no hay conciencia en ninguno de los protagonistas centrales del problema argentino.